Esta presentación corresponde a la unidad 4 de estructuras de datos, el tema de desarrollar TDA cola. Todos tenemos una idea de lo que representa una fila o una cola. Nos ha tocado esperar en el súper para pagar productos haciendo fila, en una estación de servicio para cargar combustible, o incluso para ir al cine a ver una película, tenemos que hacer fila al momento de entrar a la sala. Bueno, este concepto que es tan cotidiano para nosotros tiene múltiples aplicaciones dentro de informática. Por lo tanto, hoy nos vamos a dedicar a definir el TDA cola o fila, indicar cuáles son sus operaciones fundamentales, elegir en base a las herramientas de programación que conocemos cómo implementarlo y finalmente hablaremos de algunas de sus aplicaciones. Así como para pila definimos una colección homogénea de elementos, termina ocurriendo lo mismo con una fila o cola. Una cola es una colección o conjunto de elementos, todos del mismo tipo, que tienen tres características. Lo primero, se trata de una estructura homogénea porque todos los elementos que forman parte de la cola corresponden a un mismo tipo. Lo segundo es la forma de acceder a la cola. Para retirar elementos, se toma el más antiguo o el que llegó primero, y para agregar elementos, siempre se agrega después del último que llegó. A esto se le conoce como acceso FIFO. El primero en llegar es el primero en salir. Tratándose de un concepto dinámico, la cantidad de elementos que forman parte de la cola es variable. No importa si elegimos hacer esta implementación con estructuras estáticas o dinámicas, el concepto en sí es dinámico. Ahora bien, en informática nosotros vamos a utilizar el concepto de cola para representar muchas operaciones que ocurren en el sistema. Básicamente para nosotros serán posiciones de memoria que pueden ser consecutivas o no dependiendo de la implementación y cuyo acceso se realiza a través de lo que llamamos el frente de la cola y el final de la cola. El frente o primer elemento de la cola es el que resulta atendido o extraído por una operación. Y el final es el que nos da referencia de dónde se debe ubicar el nuevo valor después del último almacenado. Fíjense que el comportamiento es el de una cola común, ¿sí? Como en un supermercado. Ahora bien, ¿cuáles son las operaciones que se definen sobre el TDA cola? Veremos que son muy similares a las que trabajamos para el TDA pila. Aquí tendremos una operación de inicialización de la estructura, una para agregar elementos, otra para extraer elementos, algunas auxiliares como cola vacía, que colabora con el extraer, o cola llena, que colabora con el agregar. Tienen la misma función que vimos para pila vacía y pila llena en la estructura anterior. Ahora bien, vamos a agregar dos operaciones de consulta. Una que refiere al primer elemento, es decir, quién se encuentra en el primer lugar de la fila o cola en este momento, y quién ocupa el último lugar. Vamos a hacer la descripción de cada una de estas operaciones para que cuando lleguemos a la parte de implementación elijamos el tipo de módulo que vamos a utilizar, los datos que debe recibir ese módulo y la salida que debe generar. Comenzamos con iniciar cola. Sabemos que esta operación tiene por propósito crear una cola vacía. Veremos cómo, de acuerdo a la implementación, mostramos que la cola está vacía. Ahora bien, ¿qué necesita para trabajar esta operación? La cola de datos. ¿Sí? Con eso vamos a trabajar como valor de entrada. ¿Qué es lo que vamos a generar como salida? Una cola inicializada, es decir, una cola vacía. Esta operación no tiene restricciones. Ahora, cuando necesitemos agregar elementos a la estructura, vamos a recurrir a la operación agregar elementos a la cola, encolar o push queue. El propósito es que se agregue un nuevo elemento después del último que esté almacenado, del final de la estructura. Entonces, esta operación va a requerir la cola de datos, que es la colección de valores con los que estamos trabajando, y además el nuevo valor que vamos a incorporar. Lo que se genera como resultado de la operación es una cola modificada, en la que vamos a tener un nuevo último elemento. ¿Cuáles son las restricciones de esta operación? Que la cola haya sido inicializada, que el contenedor de datos que vamos a utilizar no esté completo. Ahora, hablando de eso, sabemos que la operación agregar tiene un ayudante, un auxiliar. La operación
cola llena o full queue. Esta operación tiene por objetivo determinar si la estructura, si el contenedor de datos de la cola está completo o no. Lo que recibe como datos de entrada para trabajar es simplemente la cola, con los indicadores que tenga para lograr evaluar esta situación. ¿Qué genera como resultado? Un valor lógico que puede ser verdadero o falso en función del cumplimiento o no de esta condición. ¿Cuáles son las restricciones que tiene esta operación? Que la cola haya sido inicializada. La operación opuesta al agregar es quitar o desencolar, PopQ. Esta operación permite retirar el elemento que se encuentra en el primer lugar de la cola. Lo que necesita para trabajar la operación es simplemente la cola de datos, ya que la extracción se realiza siempre por el mismo lugar. Entonces no nos hace falta ninguna otra referencia. ¿Qué es lo que genera? La salida es la cola de datos modificada, porque ahora tiene un nuevo primer elemento, y el valor que se extrajo de la cola. Finalmente, ¿cuáles son sus restricciones? Que la cola haya sido inicializada en algún momento y que el contenedor de datos no esté vacío. Hablando de esta segunda parte, nosotros utilizamos la operación cola vacía o empty queue para determinar si la cola tiene contenido o no. ¿Cuál es la entrada de esta operación? La cola de datos. ¿Cuál es la salida que genera? Un valor verdadero o falso en función si se cumple o no la situación que se analiza. ¿Cuáles son las restricciones que tiene la operación? Simplemente que la cola haya sido inicializada. Finalmente, las operaciones de consulta. Consultar el primer elemento de la cola, top queue. En nuestro caso, el propósito es obtener, sin modificar la estructura, sin modificar el contenido de la cola, obtener información acerca de cuál es el primer elemento. La entrada para esta operación es la cola de datos. La salida es el valor del primer elemento, pero sin modificar la estructura, no se lo extrae. Las restricciones. La cola tiene que haber sido inicializada y no debe estar vacía. Es muy parecida a la operación anterior, solo que esta no modifica la cola. Ahora bien, la otra operación de consulta es preguntar por el último elemento de la cola. De nuevo, es una operación que no modifica la estructura, solo identifica el último elemento y muestra su valor, por decir algo. Entonces, lo que necesita como entrada de datos es la cola de datos, nada más. ¿Qué es lo que genera como salida? El valor del último elemento. Restricciones para la operación, que la cola haya sido inicializada y que el contenedor de datos no esté vacío. Analicemos las posibles alternativas de implementación. Al tratarse de una colección de valores, lo primero que se nos ocurre es trabajar con alguna estructura que permita almacenar un conjunto de datos todos del mismo tipo. Ahora, ese contenedor de datos, que ya veremos podría ser un arreglo o una lista, debe tener alguna referencia que nos permita determinar cuál es el primer elemento y cuál es el último. Una primera propuesta podría ser trabajar con un arreglo y un único índice. La primera posición del arreglo será el frente, posición fija, mientras que el indicador, el índice, hará referencia al último valor de la cola. Otra propuesta con la que se puede trabajar, todavía pensando en arreglos, es que el contenedor se implementa con un arreglo y se agregan dos índices. Uno que representa al primer elemento, al frente, o primero de la cola, y otro que hace referencia al último elemento. En este caso vamos a tener dos variantes más. Trabajar con un arreglo lineal, es decir, un arreglo que arranca en la posición 0 y llega a la posición 4, en este caso para el ejemplo, y un arreglo circular, en el que la primera y la última posición están de alguna manera conectadas, lo que permite desplazarnos de forma circular sobre el arreglo. Analicemos estas propuestas. Vamos a trabajar con el almacenamiento lineal de un único índice. En este caso, tenemos un arreglo de 6 posiciones, supongamos, en el que vamos a intentar realizar la operación de agregado. Tendremos un único índice, que representa al último elemento.
Conforme agreguemos valores, este índice se desplazará sobre la cola. Al cargar el primer valor, se mueve un lugar, apunta a la posición correspondiente. Al cargar el segundo valor, ocurre lo mismo. Tercer valor, el último se sigue desplazando para indicar cuál es el último valor de la cola. Ingresamos el valor 4, último apunta a la casilla que contiene este valor. Y ahora si intentamos quitar, fíjense, ¿cuál es el frente de la cola? El primer elemento del arreglo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitar ese elemento y todos los demás se desplazarán una posición hacia adelante. Y esto estaría emulando el comportamiento de la cola, ¿verdad? Como cuando estamos en el cine y la persona que está al frente logra entrar mientras que nosotros esperamos. Supongamos que lo hacemos de nuevo. Ahora van a atender al número 5. Sale de la cola y todos los demás se desplazan un lugar hacia adelante. Ahora, ¿qué ocurriría si la cola tiene 1000 elementos, o 10.000 elementos, o 50.000 elementos? El desplazamiento que realizamos, fíjense, es por cada valor conforme se extrae uno. Si hablamos de 10.000 elementos, para quitar el primer dato tendremos que hacer 9.999 desplazamientos. Cuando quitemos el segundo valor, que ahora pasó a ser el primero, 9.998 desplazamientos. Esto hace que esta implementación, si bien representa el comportamiento, sea muy lenta, ¿sí? Consuma demasiados recursos. Entonces, la vamos a rechazar. No va a ser la que utilizaremos para trabajar. Pasemos a la segunda alternativa. El almacenamiento lineal con dos índices, ¿sí? En este caso, seguimos trabajando con un arreglo, pero vamos a contar con dos referencias, dos indicadores. Uno al primer elemento de la cola y otro al último elemento de la cola, que son los que nos interesa conocer. Vamos a intentar entonces agregar elementos. Primero y último son los dos indicadores que vamos a utilizar. Agregamos el primer valor, en este caso es el primero y el último de la cola. Conforme agregamos más valores, el indicador último se desplaza sobre la estructura, haciendo referencia al último valor agregado, hasta que en algún momento se complete el espacio de almacenamiento. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con una estructura estática y tiene una capacidad definida. Ahora bien, supongamos que lo que queremos hacer es sacar valores, quitarlos. Entonces, lo único que haremos será desplazar primero, indicando que el valor al que apunta es el nuevo primer elemento de la cola. 8 ya no será el primero, sino 5. Cuando atendamos a 5, 1. Si atendemos a 1, 4. Pero el problema es ahora. ¿Qué ocurre si quiero agregar más valores? ¿Es posible agregar más elementos a esta estructura? Tengan en cuenta que cuando último alcanzó la posición en la que guardó el valor 7, nos dimos cuenta que ya no podíamos agregar datos. Pero en este momento, tras haber desplazado a dos personas del arreglo, o dos números en este caso, ¿es posible agregar más datos? Si bien tenemos posiciones disponibles, último avanza sobre el arreglo y la posición 1 y 2 o 0 y 1 ya no están disponibles. Por lo tanto, aun cuando tengamos espacio dentro del arreglo, no podremos guardar más valores. Por lo tanto, vamos a rechazar esta propuesta, ¿sí? Porque tendríamos que reiniciar los punteros para lograr seguir almacenando datos. Ok, vamos a nuestra tercera alternativa de implementación. En nuestro caso, vamos a trabajar con un almacenamiento circular. Esto significa que la última posición y la primera están conectadas, como si fueran consecutivas. Y cuando empecemos a cargar datos, simplemente arrancamos con primero y último, indicando el mismo lugar, y luego avanzamos. Último ahora apunta al valor 8, luego el valor 5, luego el valor 1, el valor 4, y fíjense, conforme avanzamos, estamos dando vueltas sobre la estructura, y no me interesa el valor de los índices, porque lo hacemos de forma circular. Agregamos el valor 7 y podremos empezar a extraer valores. Sacamos 8,
Y fíjense que en este caso, primero está apuntando al valor que se fue. Vamos a ver que esto lo vamos a tener que plantear así por la condición inicial con la que arranca la estructura. Luego, primero avanza y se quita el valor 5. Esta es la propuesta con la que vamos a trabajar cuando se trate de arreglos. Utilizaremos arreglos circulares para lograr emular el comportamiento de una cola. Hemos visto cuáles son los problemas de las dos anteriores. Por eso es que nos quedamos con esta alternativa. Y es la que vamos a usar en las implementaciones que vamos a ver en esta clase. Bien. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo logro armar un arreglo circular? Si los arreglos son posiciones consecutivas de memoria de la 0 a la 10, supongamos. En realidad lo que hacemos es un pequeño truco. Manipulamos el control de índices. Entonces, lo que hacemos realmente nosotros es, tenemos un arreglo común y obligamos al programa a que una vez que alcance la última posición, regrese a la primera. Utilizamos los dos índices que tenemos como referencia y los vamos desplazando para lograr esto. Supongamos que ahora primero y último, indicando que no hay elementos todavía almacenados, apuntan a la misma casilla. Agregamos un nuevo valor. 2 es el primero que se agrega a la cola. Si yo desplazo primero a 2 también para que indique que es el primer elemento, el problema que vamos a tener es que toma el valor de inicialización, que es que ambos punteros indican la misma casilla. Por eso es que solo dejo que último avance. Luego, último guarda el valor 7. Y fíjense que teóricamente se nos acaba el arreglo, pero como nuestro programa va a manipular los índices, ahora volvemos a la primera posición. Guardo el valor 8. Guardo el valor 5 sin ningún problema. Y si quiero quitar elementos, hago que avance el puntero primero y quitamos el valor. ¿Sí? En nuestro caso, primero, no va a identificar exactamente al primer elemento, sino está posicionado en la posición del arreglo justo anterior al que es el primero. ¿Sí? Está en la posición inmediata anterior. Lo vamos a trabajar así simplemente para tener la condición vacía con último y primero apuntando a la misma casilla dentro del arreglo. Avanzamos, retiramos 7 y tenemos una cola con 2 elementos. Ahora bien, lo importante es saber, teniendo en cuenta este arreglo circular, cuándo la cola está vacía y cuándo está llena. Uno de los principales problemas que vamos a tener para resolver este tipo de TDA. Lo que vamos a hacer, y que está desarrollado en un video adicional que van a tener disponible, es el análisis de esta condición. La cola vacía. Cuando primero y último apunten al mismo lugar dentro de la estructura, dentro del arreglo en este caso, vamos a indicar que la cola está vacía. ¿Sí? Esa va a ser la convención que vamos a tomar. Mientras que la cola estará llena en esta situación. Fíjense que a pesar que la cola, la estructura, tiene un casillero libre, por lo que ustedes pueden ver, si yo hago que último ocupe ese lugar para guardar un nuevo valor, caigo en la condición de cola vacía. Entonces, en ese caso no sabremos si la cola está vacía o está llena. Utilizando solo los índices como referencia de cola vacía y cola llena, lo que vamos a tener que hacer es desperdiciar una posición del arreglo. Último podrá llegar hasta la posición anterior a la que apunte primero. Solo hasta esa, porque si llega a avanzar una más, caemos en la confusión. ¿Es cola vacía o es cola llena? Vamos a definir entonces que cuando el último apunte a la posición inmediata anterior a la que hace referencia primero, nos encontraremos con una cola llena. De todas maneras, para ver un poquito más este análisis, vean el video de cómo se definen estas dos condiciones. Bien, veamos entonces cómo implementar el TDA cola utilizando arreglos circulares en dos variantes. La primera será la que prioriza la velocidad de proceso. En este caso, simplemente con el arreglo y los indicadores del primer y último elemento, construiremos el TDA cola. El problema, como vimos de esta implementación, es que desperdicia una posición de memoria, una posición del arreglo. Si no queremos desperdiciar esa posición, podemos agregarle
a la definición anterior un contador. Y este contador nos va a permitir aprovechar todas las posiciones del arreglo, ya que para evaluar cola vacía y cola llena no nos vamos a basar en primero y último, sino en ese contador. Vamos a trabajar con la primera alternativa. Les voy a indicar también cuáles son las consideraciones que deben tener para la segunda y ustedes las van a desarrollar dentro del trabajo práctico. Vemos entonces cómo implementar el TDA cola priorizando la velocidad de proceso. Necesitamos un contenedor. Ya sabemos que una cola se compone de un contenedor de elementos y referencias al primero y al último. Entonces definimos el contenedor. Luego necesitamos un registro que nos permita integrar tanto el contenedor de datos como las referencias a sus elementos. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos del concepto, definimos un tipo y ese tipo tiene todo lo necesario para trabajar, en este caso, con el contenedor de datos y las referencias a los elementos. Entonces, un campo será datos, que contiene los datos de la estructura, y tendremos frente y final, ¿sí?, que son el primero y último elemento de la cola, que nos permiten identificar esos valores para trabajar. Ahora, en base a lo que estuvimos viendo gráficamente, frente va a indicar al último elemento que se extrajo, es decir, al inmediato anterior al primero actual. ¿Sí? Fíjense, frente toma como referencia el último que salió, no el que está actualmente en el primer lugar. ¿Sí? Por eso decimos el último elemento que se extrajo. Final sí va a indicar efectivamente al último valor agregado. Con este no vamos a tener problema. Normalmente es frente el que les cuesta entender, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. Por las condiciones que estábamos utilizando, nos conviene que frente apunte a la posición inmediata anterior al primer valor. Vemos cada una de las operaciones. Iniciar cola. Ya vimos la descripción, sabemos que esta operación nos permite crear una cola vacía. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que la cola esté vacía, ambos indicadores, como vimos, deben hacer referencia a la misma posición dentro del arreglo. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con arreglos circulares y que esta es nuestra definición, donde existe un frente y un final de tipo entero, vamos a trabajar con la operación de tipo procedimiento que recibe por referencia la variable de tipo cola. ¿Qué es lo que vamos a hacer sobre esta estructura? Al contenedor de datos no lo vamos a tocar, pero sí a los indicadores. Los indicadores son los que nos permiten establecer si una cola está vacía o tiene elementos. Entonces, cola frente, así le vamos a llamar frente al primer elemento, recibirá un valor de índice válido. ¿Sí? Recuerden, un arreglo circular, entonces tendrá valores entre 0 y max menos 1, o si lo hacemos en pseudocódigo, entre 1 y max, y tenemos que tomar solamente esos valores. No puedo tomar menos 1, por ejemplo, en C, o 0 en este caso, porque no pertenece a los índices válidos del arreglo circular. Y de esa manera, supongamos, hacemos que frente apunte a la posición 4. Ahora, si frente apunta a la posición 4, nosotros habíamos convenido que para que esté vacía la cola, final también debería apuntar al mismo lugar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que toma un índice válido, final apuntará a la posición 4 también. ¿Sí? Y no interesa si es la 4, la 1, la 6, porque como el arreglo es circular, fíjense que en algún momento vamos a dar la vuelta a estas posiciones. ¿Sí? Entonces pueden tomar cualquiera como referencia, pero recuerden, las válidas del arreglo. ¿Sí? Si ustedes toman una posición fuera del arreglo, supongamos aquí 7 como inicialización, o 1 o 0 en este caso, como valor inicial, no va a trabajar correctamente, ¿sí? Porque estamos en el arreglo circular atados al conjunto de posiciones válidas. Bien, veamos cómo agregar elementos. Esta operación entonces permite anexar un nuevo elemento al final de la cola, después del último que tengamos. Lo que vamos a hacer entonces es, suponiendo que esta es la cola, fíjense, el primer elemento es 2, que está a continuación de a donde apunta frente, ya que frente, recuerden, apunta al último que se extrajo, y el último elemento de la cola es 5. El agregado entonces permite agregar justamente un valor a continuación de 5. Esto es lo que tenemos que replicar. Y tenemos que tener en cuenta también que al tratarse de un arreglo circular,
las posiciones no son necesariamente consecutivas. De 1 pasar a 2, de 2 pasar a 3, no hay problema, pero de 6 debo pasar a 1 de nuevo. Entonces, vamos a trabajar con un procedimiento que se llama agregar cola. Recibe por referencia la cola porque se va a modificar y el valor que queremos agregarle, nuevo. Lo primero que verificamos es lo que ya hacíamos para pila. Si el contenedor está completo, no se pueden agregar datos. Por lo tanto, vamos a preguntar eso. Si cola llena es verdadero, eso significa que no hay espacio para agregar más valores. Si no, lo que tenemos que hacer es desplazar final, una posición más, y luego agregar el dato. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? No puedo hacer final más 1, porque me sirve para 1 y paso 2, para 2 y paso 3, para 4 paso 5, para 5 paso 6. Pero cuando esté en 6, me va a llevar a 7, cuando debería llevarme a 1. Lo que hacemos en este caso nosotros es diseñar una función adicional que calcula los índices apropiados a partir de uno dado. Entonces, nuestro incremento en realidad va a ser realizado por la función siguiente. Que si estamos en la posición 3, pasa a la 4, pero si estamos en la 6, pasará automáticamente a la 1. ¿Sí? Ya vamos a ver el diseño de esta función. Ya tenemos el incremento. Ya movemos el puntero de la posición 2 a la posición 3 y ahora nos falta agregar el valor 1. Simplemente hacemos referencia a la parte de datos de la cola. Y sobre esa parte, a qué posición es en la que se va a hacer el agregado. Entonces, cola, datos, recuerden, datos es el componente de la cola que guarda los valores. En la posición indicada por final, agregamos el nuevo dato. Y de esa manera, construimos la operación agregar cola. Fíjense que tiene ciertas similitudes con el agregar pila. ¿Sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta que existen dos punteros y que además, al tratarse de un arreglo circular, no hago un incremento directo del índice, sino que necesito esta operación siguiente. Vemos la operación cola llena, la auxiliar justamente de agregar. Aquí lo que tenemos en cuenta es que esta operación permite determinar si la cola está llena o no. Supongamos, tenemos esa situación. El indicador frente estará haciendo referencia a la posición 5, siempre antes del primer elemento. Y el indicador final a la posición 2. ¿Hay espacio para almacenar valores en esta cola? Podemos ver que se supone hay 3 casillas libres, pero la que ocupa frente no está disponible para final, ¿verdad? Por lo tanto nos quedan 2 casillas libres. Por lo tanto, podemos decir que la cola no está llena y será posible hacer el agregado. Ahora, supongamos que sea esta la situación. Frente está apuntando a 4 y final está apuntando a 3. Tenemos un lugar libre, pero si hacemos que final avance una posición, vamos a tener el problema de ¿es cola vacía o cola llena? Porque ambos hacen referencia a la misma posición. Entonces, como final está posicionado justo al lado de frente, vamos a decir que la cola está llena. ¿Sí? Recuerden, no pueden tomar el mismo valor porque si no caemos en la cola vacía. Esta cola está llena. Y esa va a ser la evaluación que haremos al momento de determinar el valor de esta operación. Se trata de una función lógica que recibe como parámetro de entrada solamente, es decir, por valor, la cola, porque no nos interesa modificarla, y que devuelve un resultado lógico en función de la comparación que haga. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que formular en este caso? Si final se encuentra justo al lado de frente. Y esto lo vamos a hacer de esta forma. Si el siguiente valor que tome final coincide con frente, la cola está llena. ¿Sí? Fíjense que la función siguiente va a calcular el próximo valor para final y si este coincide con el de frente, podemos decir que la cola está llena. ¿Sí? Uno está al lado del otro. Y de esta manera ya tenemos definida la operación cola llena. Vamos a la operación de extracción. En el caso de la extracción sabemos que nos permite retirar el primer elemento de la cola, ¿sí? Siempre y cuando no se encuentre vacía. Ahora bien, supongamos que tenemos esta cola. Frente apunta a la posición 4. El primer elemento de la cola
es el valor 7 que se encuentra en la posición 5. Para hacer la extracción, hacemos que frente avance y se va el valor 7. Ahora el nuevo primer valor de la cola será 2. Vamos entonces a construir una función llamada quitar cola que recibe por referencia el TDA cola. Tengan en cuenta, tenemos que mandar la estructura por referencia para poder modificarla. Y no necesito ningún otro dato porque sé que el elemento a extraer se encuentra al frente de la cola. ¿Qué devolvemos en este caso? Un valor entero porque la cola es de enteros. Si fuera de reales devolveríamos un valor real, si fuera de lógicos, un valor lógico. Pero si fuera, por ejemplo, un registro que tiene los datos de una persona, entonces tendríamos que cambiar la función por un procedimiento que devolviera ese dato como un parámetro por referencia. ¿Sí? Tengan en cuenta eso cuando avancen dentro del trabajo práctico. Ahora bien, ¿qué más necesito hacer? Así como la operación agregar verifica que existe espacio dentro del contenedor de datos, la operación de extracción verifica que existan datos. Entonces, si la cola está vacía, lo que haremos será devolver un valor arbitrario, ya que la función tiene que tomar un valor de salida. Tomamos algún dato que no pertenezca al entorno del problema, ¿sí? Y para ello tendremos una variable auxiliar a la que hemos llamado extraído, que debe ser del tipo del dato, a la que le vamos a asignar ese valor arbitrario. Si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que para extraer el valor, avanza frente, y como esto es un arreglo circular, no es más 1 el incremento que hay que hacer, sino usando la función siguiente. Entonces, frente avanza con siguiente frente, y luego tomamos el valor. A extraído le asignamos, dentro del contenedor de datos, lo que esté apuntado por frente. De esa manera obtenemos el valor que va a ser extraído de la cola. Finalmente retornamos el valor a la función y supongamos que en el programa principal se recibe el dato. Sabemos que esta operación tiene un auxiliar, cola vacía. Con ella determinamos si la cola tiene elementos o no. Y para cola vacía, nosotros ya habíamos quedado que cuando frente y final apunten a distintos lugares dentro de la estructura, entonces esto significará que existen elementos. Mientras que cuando frente y final hagan referencia a la misma posición dentro del arreglo, en este caso, la cola estará vacía. Por lo tanto, nuestra función lógica lo que hará será comparar los dos índices, frente y final, y si estos son iguales, entonces la cola está vacía. Bien. Vamos a las últimas operaciones. Consulta. Primero de la cola nos permite determinar cuál es el primer valor de la cola o el que se encuentra al frente. En nuestro caso, fíjense, frente apunta a una posición que ya fue extraída. Por lo tanto, el próximo valor para frente es el que representa el primero de la cola. Con eso en mente, escribimos una función en este caso, porque lo que queremos hacer es retornar el valor, pero que recibe por referencia la estructura de cola, porque no queremos cambiar el contenido, solo consultarlo. Como ocurría con el quitar, debemos consultar. La cola está vacía. Si está vacía, entonces devolveremos un valor arbitrario. Si no está vacía, lo que vamos a hacer es tomar el valor que se encuentra en el frente de la cola, ¿sí? Tengan en cuenta, frente apunta a una posición que se supone ya se vació. ¿Qué hacemos? Siguiente de cola frente del arreglo datos. Ahí se encuentra el valor que quiero mostrar como primero. Aplicado de esta manera, no estoy cambiando el valor de frente. Simplemente es como si escribieran ustedes frente más 1 dentro del corchete. Eso no alteraría el valor de la variable frente, pero sí les daría la ubicación del primer valor en este caso. ¿Sí? De la misma manera que el quitar, esta operación es una función que retorna como último paso el valor del primero. Vamos a último. Nos permite consultar el último valor de la cola. Suponiendo que esta es la cola, vemos que el último elemento está apuntado por final. Es efectivamente el último valor agregado a la estructura. Para esto vamos a utilizar una función, como en el caso anterior, que recibe por valor la estructura cola
ya que no queremos modificarla, y se verifica que la estructura tenga elementos. Si no los tuviera, devolvemos un valor arbitrario. Si no, como sabemos que final apunta efectivamente al dato que es el último de la cola, entonces hacemos referencia a este valor y lo guardamos en la variable último. Esto es lo que vamos a devolver como resultado de la función. Tengan en cuenta, fíjense que en el caso anterior, frente no apunta al dato que se encuentra como primero de la cola, sino uno que ya se fue. Por eso tenemos que usar como auxiliar la función siguiente. Aquí, final efectivamente apunta al dato y por lo tanto hacemos referencia a esa posición dentro del arreglo y la devolvemos como resultado de la operación. Ahora sí, veamos la famosa función siguiente, la que nos va a ahorrar dolores de cabeza al recorrer de forma circular el arreglo. Entonces, lo que hace esta operación es simplemente calcular el valor correcto para el índice. Para ello, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que si estamos en la posición 1, vamos a pasar a la 2. De la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, pero cuando estemos en la 6, debemos regresar a la 1. Esto es lo que debe conseguir esta operación, que cuando ustedes se muevan sobre el arreglo se desplace correctamente posición a posición y cuando llegue a la última regrese a la primera. Esta función va a ser de tipo entero, va a recibir un índice que será el cola frente o el cola final, depende de la situación, y lo que vamos a hacer es preguntar por el valor de ese índice. Si el índice alcanzó la última posición del arreglo, sabemos que la próxima que tiene que tomar este índice es 1, o 0 si estuviéramos hablando de C. En cambio, si estamos en cualquier otra posición del arreglo, solo debemos incrementar el índice. De 1 pasar a 2, de 2 pasar a 3, de 5 pasar a 6. Y esto es lo que devuelve como resultado. Fíjense que no altera el índice que recibe. Lo que hace es devolver el resultado de incrementar o pasar a la primera posición de acuerdo a este valor. Con esto, fíjense, fácilmente resolvemos cómo recorrer de forma circular el arreglo y de esa manera tomar esta implementación. Ahora sí, en el caso de la cola que prioriza el espacio de almacenamiento, les decía que vamos a aprovechar todas las posiciones. ¿Cómo se consigue esto? Incorporando un contador a la definición. Entonces, además del contenedor de datos, nosotros vamos a incorporar el arreglo que contiene los valores, frente y final, que indican cuál es el primer y último elemento, y un contador, ¿sí?, que ustedes pueden ponerle cualquier nombre, que representa la cantidad de elementos almacenados en la estructura. Entonces, cuando este contador vale 0, lo que ocurre es que la cola está vacía. Y cuando coincide con max, entonces la cola estará llena. Y ya no dependo de frente y final para saber estas cosas. ¿Cómo se modifican entonces las operaciones básicas a partir de esta pequeña modificación? Bien, en el caso de el iniciar, tenemos que tener en cuenta que no solo se inicia en frente y final, sino también el contador de elementos en 0. Para el agregar, además de mover el puntero y agregar el dato, tenemos que incrementar el contador de elementos. Cola llena ahora ya no utiliza frente y final para averiguar si la cola está completa o no, sino que consultará el valor del contador. Quitar cola actualiza la cantidad de elementos, además de mover el puntero de frente y extraer el valor, debe modificar, en este caso decrementar, el contador. Cola vacía, ahora en lugar de utilizar frente y final para saber si la cola está vacía, consulta el valor de este contador de elementos. Las operaciones de consulta primero y último no sufren ninguna modificación, porque como no alteran la cantidad de valores de la estructura, entonces no tocan este contador de elementos. Bien, como vimos la semana pasada, la implementación del concepto se puede hacer de muchas maneras, trabajando con, como vimos, un registro con un arreglo para guardar los datos, frente y final los indicadores, y si queremos quizás un contador.
pero podríamos trabajar todo en un único arreglo, con 2 arreglos, con 3 arreglos, ¿sí? Con indicadores incorporados dentro del arreglo o trabajándolos afuera. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con una implementación parecida a la que vimos la semana pasada para pila, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, no importa cuál sea el material de construcción que les demos o que les indiquemos, ustedes tienen que representar el concepto. Cómo trabaja una cola, por dónde se extraen los elementos, por dónde se agregan los elementos. Entonces, partiendo de la definición básica en la que tenemos un arreglo y 2 indicadores separados para hacer referencia al primero y al último, entonces nosotros vamos a pasar a una implementación modificada en la que, trabajando exclusivamente con un arreglo, vamos a reservar las 2 primeras posiciones para que trabajen como frente y final en la estructura. Luego, las restantes se utilizarán para almacenar datos. Pero debemos mantener el comportamiento del TDA cola, utilizando esta implementación. Veamos entonces cómo se modifica la definición y la operación iniciar cola. La idea es trabajar con un único arreglo. Por lo tanto, defino el tamaño, una constante max, que es la que voy a utilizar en la definición del tamaño del arreglo, y luego el tcola se reduce a un arreglo de enteros. Fíjense, solo uso un arreglo de valores enteros para representar el TDA. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Que hay 2 posiciones de ese arreglo que están reservadas para funcionar como frente y final. Entonces, la operación iniciar cola sigue siendo un procedimiento que recibe por referencia una variable de tipo cola y que tiene, en principio, frente, ¿sí?, en la posición 0. Por lo tanto, Q sub 0 es el frente de la cola. Y en este caso hemos elegido inicializarlo en max menos 1. Ahora bien, final ocupa la posición 1 del arreglo. Por lo tanto, Q sub 1 también recibe el valor max menos 1, ya que habíamos quedado en que cuando apuntan a la misma posición, iniciamos la cola y está vacía. Por lo tanto, frente y final hacen referencia a max menos 1, podríamos haber tomado cualquier otra posición, salvo 0 y 1, porque ya no son posiciones para datos, sino posiciones para guardar los índices. Entonces, podrían haber utilizado para iniciar frente y final desde 2 hasta max menos 1. Veamos la operación cola vacía. En el caso de cola vacía, y tratándose de una implementación que solo tiene frente y final, debemos verificar el valor de estos 2 índices. En nuestro caso, cola vacía es una función lógica que recibe por valor la variable de tipo cola y pregunta: Q sub 1, es decir, final, ¿es igual a Q sub 0, que es frente? Si esto se cumple, la cola está vacía, y si no, tiene algún contenido. Supongamos la operación agregar cola. ¿Cómo se modificaría? Se trata de un procedimiento que recibe por referencia la variable de tipo cola y el valor que queremos incorporar. Como siempre, debemos verificar si la cola está completa o no. Si la cola está llena, simplemente mostramos el mensaje de cola llena. Si no, lo que tenemos que hacer es incrementar el valor del puntero que hace referencia al último elemento para que tome la siguiente posición. Y sabemos que en realidad este incremento se calcula con la función siguiente. Por lo tanto, Q sub 1, que representa al final, se incrementa en una posición, aunque sabemos que este incremento está determinado por la función siguiente. Luego, una vez que Q sub 1 ha sido actualizado, recién guardamos el dato. Sabemos que los datos se van a almacenar desde la posición 2 hasta max menos 1. Entonces, Q de Q sub 1, es decir, la posición indicada por final, asignamos nuevo. ¿Sí? Tengan en cuenta, como todo es el mismo arreglo, en realidad usamos una posición como referencia de las restantes posiciones. Veamos la operación siguiente para esta estructura. Ahora bien, sabemos que se trata de una operación que devuelve un valor entero y que recibe por parámetro el índice para el que queremos calcular el próximo valor válido. Lo primero que vamos a verificar es si estamos en un extremo. Si estamos en la última posición del arreglo, entonces tenemos que volver a la primera válida para los datos.
Si hacemos que vuelva a la posición 0, vamos a sobreescribir frente. Si hacemos que vuelva a la posición 1, vamos a sobreescribir final. Tiene que volver a la posición 2. Entonces, el índice, una vez que alcanzamos la última posición del arreglo, será posición 2. Y ahí guardaremos correctamente de forma circular. Para cualquier otro caso, sabemos que se incrementará directamente y retornaremos el valor apropiado. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Aquí es importante saber cuáles son las posiciones válidas para los datos, de manera que el índice no caiga en posiciones reservadas para otra cosa. Veamos cómo implementar el TDA cola con listas simples. Tenemos 4 alternativas. Las 2 primeras son trabajar con listas simples con un único puntero. Aquí, dependiendo de cómo elijamos agregar y quitar elementos, definiremos el extremo que representa el frente y el que representa el final. Para la alternativa 1, vamos a agregar por el final y extraer por el inicio. Eso significa que el inicio es el frente y el final de la lista coincide con el final de la cola. Ahora, para la segunda alternativa podremos elegir perfectamente extraer del final y agregar por el inicio. Esto significa que el frente coincide con el final de la lista, pero el final de la cola coincide con el inicio de la lista. ¿De qué dependerá su elección? ¿De qué les resulte más fácil? ¿Agregar o quitar por qué extremo? ¿Sí? Ustedes eligen eso. Ahora bien, salvo que en el enunciado los fuerce a trabajar con una implementación determinada. Ahora bien, las alternativas 3 y 4 trabajan con listas simples, pero teniendo en cuenta que hay punteros de inicio y final de la estructura. Y repetimos el análisis anterior. Si yo quiero agregar por el final de esta lista y quitar por el inicio de esta lista, entonces frente coincide con inicio, final coincide con final. Si no, puedo hacer lo opuesto. Puedo agregar por el inicio, lo que haría que esto represente el final de la cola, y quitar por el final, lo que haría que esto represente el frente de la cola. ¿Sí? Entonces no hay problema en que trabajen con cualquiera de los extremos, siempre y cuando consigan el comportamiento de la cola. Si pensamos en listas dobles, se presentan exactamente las 4 alternativas anteriores, pero teniendo en cuenta las operaciones de listas dobles. Ustedes en cada caso podrán elegir las operaciones a utilizar para lograr el comportamiento de la cola. Veamos otra variante de cola, las bicolas. Estos son casos especiales. Se trata de un TDA en el que se permite la inserción o extracción de elementos por más de un extremo de la estructura. Esto dependerá de la restricción con la que se trabaje. Vamos a ver que existen bicolas con entrada restringida, lo que significa que se agrega por el final solamente, pero se puede sacar por el inicio o por el final. O trabajar con bicolas de salida restringida, en cuyo caso lo que tenemos es que solo se puede extraer por el frente, pero se puede agregar por el frente o por el final. ¿Sí? De acuerdo a la restricción, ustedes se fijan cuál es la operación que está abierta a trabajar con cualquiera de los extremos. Veamos una bicola con salida restringida. Si me dice salida restringida, significa que la salida se hace de la manera clásica, solo por el frente. ¿Qué es lo que no está restringido? La entrada. Puedo agregar por el frente o por el final. Entonces, suponiendo que esta es la estructura, nosotros podremos, bicola de salida restringida, solo sacar por el frente. Pero lo que no está restringido es la entrada. Podemos agregar de la manera clásica, por el final, o agregar por el frente. Esa es la particularidad que tiene la bicola. Vamos a ver cómo implementar esto. Necesitamos la definición, ¿sí? Vamos a trabajar con la definición base que ustedes ya conocen. Definimos el tamaño que va a tener el contenedor datos, luego el registro. En este caso, fíjense que es una implementación que prioriza la velocidad de proceso. Para construir una bicola yo no necesito nada nuevo en la definición. Lo que vamos a hacer es modificar ya sea la operación que agrega o que quita dependiendo de la restricción para lograr el comportamiento de una bicola. Pero la definición básica o las alternativas de definición que ustedes trabajen
no van a modificarse para una bicola. Ahora sí, veamos cómo agregar elementos a esta estructura. La salida está restringida, así que la operación que extrae no cambia, pero sí va a cambiar el agregar. Vamos a trabajar con un procedimiento, agregar bicola, que recibe por referencia la bicola, que nos va a permitir agregar un nuevo valor y que necesita un parámetro adicional para determinar sobre qué extremo se hace el agregado. ¿Agrego por el final, que es lo acostumbrado, o agrego por el frente? Lo primero que vamos a verificar, independientemente de cuál sea el extremo que elijamos para hacer el agregado, es si la bicola está llena. Si está llena, no podemos agregar por ningún lado. Entonces, mostramos el cartelito de no hay espacio. Si no, lo que tenemos que hacer es preguntar. ¿Queremos agregar por el lugar acostumbrado, que es el final, es decir, la variable último sería verdadera, o queremos hacerlo por el frente, en cuyo caso último será falso? Si queremos trabajar por el final, simplemente indicamos las instrucciones que ya conocemos. Al final, lo que le vamos a hacer es calcularle el próximo valor. Una vez actualizado final, en la posición dentro del contenedor datos apuntada por final, cargamos el nuevo valor. Ahora, lo nuevo será agregar por el frente. Y ya sabemos que el frente apunta a una posición que no se está utilizando, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a agregar primero el dato a esa posición y luego vamos a hacer que frente retroceda utilizando la función anterior. Es la hermana de la función siguiente, hace el cálculo en reversa. ¿Por qué lo hacemos en este orden? Recuerden, frente en este momento apunta a un lugar que no está siendo utilizado. Se guarda el dato y se hace que frente retroceda para que quede como primer elemento de la cola este valor que acabo de agregar. ¿Sí? Si tuviéramos que plantear el caso de la bicola con salida restringida utilizando listas, podemos hacer una definición de lista simple con punteros de inicio y final. Vamos a utilizar en este caso el inicio como frente y el final como final, pero recuerden que perfectamente podemos tomar los cambiados. Y teniendo en cuenta la restricción que vimos, podemos hacer la extracción tradicional de datos por el frente, pero el agregado, que es lo que no está restringido, se podrá hacer por el frente o por el final. ¿Sí? El mismo caso que vimos con arreglos, solo que ahora lo estamos viendo con listas. ¿Cómo hacemos la definición de esto? Se trata simplemente de una lista que tiene punteros de inicio y final. Solo que yo puedo renombrarlo si quiero como frente y final, como para que se parezca más a la definición. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo nos quedaría la operación que agrega elementos a esta estructura? Será un procedimiento que recibe la bicola, el dato nuevo y la variable lógica que determina si el agregado se hace por el final, como lo tradicional, o por el frente. Vamos a preguntar primero, ¿está vacía la estructura? Si está vacía, entonces nosotros agregamos el primer elemento. Fíjense que me estoy adaptando a cómo se trabaja con listas. Y hago que inicio y final apunten a nuevo. Obviamente aquí se habrá verificado antes de invocar a la operación que el nuevo tenga una dirección válida. En cuanto ya tenemos el primer elemento, ahora sí podemos elegir entre principio y final. Por lo tanto vamos a preguntar, por último, ¿último es verdadero? Si último es verdadero, eso implica que queremos agregar por el final. Y esto no sería más que un agregar final que ustedes ya conocen. A Q final siguiente, al último elemento, hago que tome como próximo valor a nuevo y actualizo final. Si no, queremos agregar por el inicio, que sería en este momento el frente de la cola. A nuevo siguiente hacemos que apunte al inicio de esta lista, que representa la cola, y el inicio se actualiza. Y de esa manera, fíjense que conseguimos emular el comportamiento que habíamos visto antes con la implementación de arreglos. Veamos las aplicaciones. ¿Dónde podemos aplicar el concepto de cola? En realidad, el campo es muy amplio. En simulación, ¿sí? Hablando de la teoría de colas, muchas veces los bancos piden, o los supermercados, o negocios importantes, piden que se estudie la frecuencia con la que llega la gente, lo que demoran en ser atendidos por los cajeros. Entonces, para tomar decisiones gerenciales, muchas veces se estudia el comportamiento de la gente en colas de espera. Esto se hace mediante simulación. En los sistemas operativos
se utilizan algoritmos de reemplazo que utilizan la política FIFO para decidir, por ejemplo, qué elementos de memoria deben ser reemplazados. Cuando hablamos de un centro de cómputos, los distintos documentos que envían los usuarios pueden agruparse en una cola de impresión para hacer uso de la impresora que tienen en el centro de cómputo. En el momento de hacer las lecturas o escrituras en los dispositivos, muchas veces cuando nosotros mandamos a guardar datos al disco no se guardan de forma inmediata, sino que se forma como una cola de espera, y en el momento que el sistema no está ocupado, entonces se escriben esos datos en el orden en que fueron enviados sobre el dispositivo. De la misma manera, las peticiones en sistemas de tiempo compartido, donde varios usuarios requieren cosas del sistema, se van registrando en estructuras de tipo cola para ser atendidos. Asimismo, el procesador genera colas para manejar los distintos programas que corren dentro del sistema, de manera que distribuya su tiempo de procesamiento entre esos diferentes programas. Y existen muchas más áreas dentro de informática y fuera de ella que hacen uso de este concepto. Veamos un ejemplo. Diseñe un algoritmo que elimine los espacios en blanco de una cadena de caracteres. Utilice el TDA cola en la propuesta de solución. Nuestra solución será recorrer la cadena, carácter a carácter, guardando estos valores en una cola, salvo los que sean espacios en blanco. Luego vamos a hacer la extracción de los valores que tenemos almacenados en la cola, que ya no tienen espacio en blanco incluido, y vamos a escribirlos en la cadena original. De esa manera vamos a reemplazar el contenido, haciendo la eliminación de los espacios en blanco. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Recorreremos la cadena de entrada, posición a posición, copiando cualquier carácter que no sea espacio en blanco dentro de una cola. Una vez que se agregaron los valores a la cola y hemos completado el recorrido de la cadena de entrada, entonces vamos a quitar los elementos de esta cola y agregarlos nuevamente a la cadena de entrada. Así habremos eliminado los espacios en blanco. Veamos el algoritmo correspondiente. Vamos a definir un procedimiento llamado eliminar blancos, que recibe como parámetro la cadena. Para trabajar nos hace falta una variable de tipo cola y una variable que vamos a utilizar para el recorrido de la cadena. Tengan aquí en cuenta que la variable cola es local, es solo conocida por este módulo. No la recibimos como parámetro de la operación eliminar blancos. ¿Por qué? Recuerden que esta sería una forma de resolver el problema, pero no es la única. Lo que sí definimos de forma general es que la operación con la cadena que recibe genera como salida una cadena sin espacios en blanco. ¿Cómo se resuelve el problema? Depende del programador que proponga la solución. Lo primero será entonces inicializar la estructura de cola. Una vez que tenemos una cola vacía, podremos agregar valores en ella. Vamos a recorrer entonces la cadena de entrada, desde su primera posición hasta la última. Vamos a utilizar como auxiliar para saber la cantidad de caracteres la función strlen de la librería string.h. Ahora bien, por cada valor que leemos de esta cadena, debemos verificar que se agreguen solo los que sean distintos al espacio en blanco. Por lo tanto, preguntamos, si frase en la posición i, el carácter actual es distinto del espacio en blanco, se agrega en la cola de caracteres. Una vez que terminamos el recorrido de la cadena de entrada, entonces tendremos que vaciar la cola sobreescribiendo la cadena original. Entonces, para i desde 0, recuerden, comenzamos desde la primera posición, y siempre y cuando la cola no esté vacía, incrementamos i y avanzamos sobreescribiendo cada carácter que extraemos de la cola sobre la cadena original. Una vez que terminamos, para que no nos muestre datos equivocados, vamos a cerrar la cadena de entrada. El símbolo de finalización de cadena es barrita 0, ¿sí? Entre comillas simples. Con esto vamos a cerrar la cadena de manera que cuando ustedes la muestren por pantalla no les muestre datos que no corresponden. Y así de simple, fíjense, utilizando la operación que inicia, la que agrega, la consulta a la estructura, si está vacía o no, y la extracción, conseguimos resolver este problema, ¿sí? Esta es una versión muy simple, un problema muy simple en el que podemos aplicar el TDA cola. Veremos más adelante que hay situaciones más complicadas en las que resulta sumamente importante utilizar la política de primero en entrar,
primero en salir, que maneja esta estructura. La bibliografía con la que venimos trabajando y nos encontramos en la consulta ante cualquier duda. Por favor, traten de mantenerse al día con los trabajos prácticos. Recuerden que vemos un tema por semana, ¿sí? Y estamos entrando a la parte final del año. Por favor, no se olviden, mantenerse al día.